Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, se ve. Vamos a comenzar el último tema de este primer parcial, que es tratamiento de tejidos duros, que imagino que lo vamos a hacer en 2 etapas, ¿ya? Hoy día una y el viernes o la siguiente semana otra. Vamos a ver cómo nos organizamos. A lo largo de este tema vamos a ver una serie de patologías que se desarrollan a nivel del hueso, por eso es tejidos duros, cómo pueden interferir con la prótesis y cómo pueden ser tratados para que el paciente o el reborde alveolar del paciente cumpla con todas las condiciones ideales para que pueda recibir la prótesis. La primera patología son los rebordes en filo de cuchillo, y que se ha venido a llamar reducción o eliminación de los rebordes en filo de cuchillo o bordes aserrados. Estos bordes en filo de cuchillo o bordes aserrados ¿cómo les puedo decir? Son ocasionados por extracciones de dientes en periodos distintos de tiempo. Eso va a crear que el reborde alveolar adquiera una forma irregular, porque durante el proceso de cicatrización del reborde alveolar, este va a sufrir distintos grados de reabsorción que va a ocasionar este tipo de reborde. Este tipo de reborde se puede identificar fácilmente a través de radiografías que deben ser radiografías de baja exposición. Tienen que tomar eso en cuenta, porque si se toma con una intensidad normal la radiografía, esos osteofitos no aparecen en la placa radiográfica, sino que desaparecen. Entonces la exposición tiene que ser baja para que estos se puedan visualizar. Y la otra forma es una forma clínica donde nosotros vamos a pasar nuestros dedos sobre la cresta del reborde y el paciente se va a quejar de dolor. El tratamiento para este tipo de lesiones es muy, muy sencillo. Vamos a suponer que el paciente tiene esta lesión en la región mandibular. Lo que nos corresponde a nosotros es hacer una anestesia infiltrativa que afecte a toda la región donde vamos a trabajar. Vamos a dar un ejemplo de canino a canino, una anestesia infiltrativa en esta región, con el complemento lingual que sea necesario. Una vez hecho esto, nosotros vamos allá y vamos a hacer una incisión sobre la cresta del reborde alveolar. Es una incisión supracrestal. Con ligera inclinación hacia lingual, me animaría a decir, ¿ya? Entonces se llama supracrestal porque está sobre la cresta o sobre el vértice del reborde alveolar. Es una incisión lineal supracrestal de espesor total. Eso quiere decir que si es lineal, el colgajo que nosotros vamos a levantar va a ser un colgajo a bolsillo. ¿Está bien? Vamos a levantar un colgajo por vestibular, otro por lingual, y vamos a dejar expuesta la cresta del reborde alveolar. Una vez expuesta esta cresta, lo que nos corresponde a nosotros es eliminar esta puntita, como pueden ver, que son los osteofitos, ya sea con una gubia de corte lateral o con un instrumento rotatorio, pasar sobre la superficie hasta el término adecuado es mesetear la superficie de la cresta del reborde alveolar. Y una vez hecho eso, se lava la superficie, y una vez lavada la superficie, se reponen los colgajos a su posición y se sutura con puntos sueltos, ya sea con hilo de seda o mononylon, dependiendo la preferencia del profesional, ¿ya? Conociendo obviamente las ventajas que ya hemos explicado, tanto del mononylon como del hilo de seda. Se sutura 5 a 7 días después, se retiran los puntos y el reborde alveolar ya no va a tener esos rebordes cerrados, bordes en filo de cuchillo, y el paciente no va a sentir el dolor cuando se presione sobre la cresta del reborde y se va a poder confeccionar una prótesis sin que el paciente sufra o se sienta incómodo por la prótesis que está llevando.
El tratamiento posoperatorio vendría a ser el de rutinario. Hielo como tratamiento local para disminuir el edema o evitar el edema y antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos para un tratamiento sistémico para prevenir una posible infección, para disminuir el edema y para controlar el dolor. La siguiente patología que tenemos son los rebordes, seguimos con los rebordes en filo de cuchillo. Ahí se puede ver el limado de la superficie y por último la sutura. Después tenemos la eliminación como siguiente patología, ahora sí, de las retenciones vestibulares inferiores. ¿Ya? Deme un segundito, por favor. Mil disculpas, jóvenes. Como les decía, vamos a continuar con la eliminación de las retenciones vestibulares inferiores. Algunos pacientes han visto, ¿no?, el cambio de diapositiva. ¿Estamos bien? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Estamos bien, ya. Sí, doctor. Algunos pacientes, por razones que son difíciles de explicar, porque no son muy claras para la ciencia, se produce una reabsorción más significativa a nivel basal, a nivel apical, si ustedes quieren, que a nivel crestal. Esto va a ocasionar que el reborde alveolar en la parte superior quede abultado, con una prominencia, y a medida que va descendiendo se vaya adelgazando, formando una especie de escotadura o cintura a este nivel. Esta zona va a generar una zona retentiva, una retención, que va a imposibilitar la correcta confección de una prótesis en el paciente, porque es muy difícil que la prótesis pueda sobrepasar y sellar correctamente. Entonces, este tipo de pacientes que tienen este tipo de retenciones vestibulares inferiores, que básicamente podríamos decir que es una cantidad de hueso desbordante o ¿cómo podríamos llamar esto? Una exostosis ósea a nivel de la cresta. Hay dos formas de solucionar estos problemas en sus pacientes. Una forma es eliminarlo quirúrgicamente y desgastar este hueso desbordante o esta exéresis ósea y eliminarla. Y la otra forma es rellenar esta escotadura, esta concavidad que se encuentra con hueso de donante. ¿De qué forma vamos a poder, definir si nosotros tenemos que aumentar o tenemos que disminuir, ¿cómo puede ser? Si tenemos que injertar hueso o tenemos que retirar hueso, ¿ya? Va a depender del espesor que tenga la cresta del reborde alveolar en sentido mesio o vestíbulo lingual. Ese espesor se puede medir con el pulpejo de los dedos, como una pinza. Se puede medir a través de un estudio tomográfico, una técnica de Connevin, que nos va a dar exactamente las dimensiones del hueso. O podemos utilizar este instrumento que ustedes lo están viendo en pantalla, que es un calibrador óseo. ¿Para qué nos sirve el calibrador? Simplemente actúa como una tijera, se abre y se cierra sobre el reborde óseo a la altura que queramos calibrar y aquí nos va a decir cuánto hueso tenemos. ¿Ya? Y en base a eso nosotros vamos a decidir si injertamos o eliminamos hueso. ¿Ya? Estamos hablando de la parte más delgada, la parte más angosta de ese reborde alveolar. Si nosotros decidimos que hay suficiente cantidad de hueso, y me animo a decir
que para decidir que hay suficiente cantidad de hueso, tendríamos que decir que la parte más angosta tiene un espesor de alrededor de 1 centímetro, 10 milímetros más o menos, que sería lo mínimo razonable para considerar la posibilidad de eliminar una porción de hueso. No se olviden que en odontología el hueso es lo que más se debe cuidar, y si es lo que más se debe cuidar, uno tiene que evitar eliminarlo. Pero si uno, en el supuesto caso de que tendríamos más de 1 centímetro de espesor en la parte más delgada, y nosotros decidimos hacer la eliminación de esta exéresis, o sea, entonces la técnica para esto sería esta, ¿no? Que ahora están pudiendo ver ustedes, ¿no? Vamos a hacer, igual que la técnica anterior, anestesia infiltrativa a lo largo de toda la región donde vamos a trabajar. Una vez hecha la técnica de anestesia, eso quiere decir infiltrativa, complemento lingual en este caso, vamos a hacer una incisión sobre la cresta del reborde alveolar, la misma incisión que hicimos para la anterior técnica, y vamos a desprender un colgajo, pero en este caso nuestro colgajo solo va a ser por vestibular, porque a no ser que este crecimiento se presentaría por lingual, que personalmente nunca lo he visto. Ni lo he leído tampoco en la literatura, solo se da hacia vestibular. Entonces, solo en este caso desprendemos el colgajo vestibular, un colgajo de espesor total, mucoperióstico, tipo bolsillo, hasta exponer el hueso en su totalidad, o exponer esta excrescencia ósea en su totalidad. Una vez que lo hemos expuesto, utilizando una gubia para hueso o un instrumento rotatorio, vamos a proceder a eliminar este excedente de hueso, este hueso desbordante. Si vamos a utilizar una fresa, con pequeños toques de la fresa que vaya desgastando la superficie hasta que esta quede pareja, homogénea en relación al, al resto del hueso a nivel de la cara anterior de la mandíbula. Una vez hecho esto, se lava la superficie, se repone el colgajo, se hace ligera compresión para eliminar los excesos de suero fisiológico o de sangre que se hayan acumulado entre los tejidos, y se procede a suturar con puntos sueltos. Un procedimiento muy sencillo, muy común, que es frecuente dentro de la clínica y dentro de los consultorios, y cualquier odontólogo general puede realizarlo. Ahora, queda la segunda opción. En el caso de que no se puede, porque nuestra prueba con nuestro calibrador óseo nos ha dicho que este reborde óseo es sumamente delgado y debemos injertar, ahí deberemos pensar en hacer injertos óseos, ¿ya? Lo que les voy a mostrar en este momento es una técnica que está descrita en el libro que ustedes van a utilizar. Personalmente ya no son las técnicas que se utilizan hoy en día, pero las técnicas de regeneración ósea guiada son procedimientos que se realizan en posgrado y no son procedimientos de pregrado. Entonces lo que les voy a dar es un pequeño pantallazo a lo que se puede hacer en un injerto óseo, ¿ya? Primero tenemos que aclarar que los injertos óseos se pueden tomar del mismo paciente, se pueden tomar eh, de hueso de donante, y generalmente es bovino, ¿ya? Puede tomarse de la misma raza de otro ser humano, huesos liofilizados de donante humano, huesos liofilizados de donante animal, ¿ya? Y existen huesos sintéticos que también provienen. En nuestro medio existe una marca que es MIS, que es una marca israelí, que el hueso que tiene es un hueso sintético realmente bueno, ¿ya? No es para hacerle propaganda a MIS, pero es un buen hueso y es totalmente sintético. Ya no es de un material que no es ni de animal ni de ser humano. Ahora, lo que se debe hacer
es hacer una incisión en la línea media, acá, de espesor total mucoperióstico y levantar 2 túneles de tejido a izquierda y a derecha, ¿ya? Y introducir pequeñas porciones de hueso que han sido tomadas de la tuberosidad del maxilar o del ángulo de, perdón, de la región del trígono retromolar, ¿no? E introducir pequeños bloquecitos de hueso ahí abajo con la intención de que ese hueso se una al hueso propio del paciente, consolide y rellene ese defecto. Hoy en día, para darles un pantallazo, se sigue tomando hueso de la cortical, perdón, hueso cortical de el trígono retromolar. Se toma mucho menos hueso de la tuberosidad del maxilar porque es un hueso esponjoso que se reabsorbe con mayor facilidad, ¿ya? Y generalmente este tipo de huesos se los combina hoy en día con huesos de donante bovino, se lo combina con plasma rico en fibrina y se hace una especie de pasta que se llama stick bone, que nos va a permitir rellenar. Y estas pastas se combinan con injertos de colágeno, mallas de colágeno o mallas de colágeno con refuerzo de titanio que van a permitir mantener el hueso en su posición. Estas mallas se fijan con tornillos al hueso y están por un periodo de tiempo ahí que fluctúa entre 8 a 12 meses antes de retirar la malla y poder considerar que tenemos un correcto rebote. Entonces las técnicas hoy en día son técnicas muy finas con respecto a la regeneración ósea. Pero yo les he mostrado esto para que ustedes sepan que sí existe una alternativa y que en posgrados, cuando ustedes ya se profesionalicen y empiecen a hacer su posgrado, tanto de periodoncia, de implantología, como de cirugía oral, van a hacer estas técnicas de regeneración ósea que van a ser ideales para usted. Continuamos. En cualquiera de los casos jóvenes que hemos hablado ayer, o en esto, el tratamiento postoperatorio va a ser el tratamiento de rutina. Antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios. ¿Ya? Y si se ha injertado hueso, sobre ese hueso injertado por el periodo de 3 a 4 meses, no debe ponerse una prótesis porque si no fracasa el hueso, el injerto óseo. Si se fijan en esta diapositiva, se ven los tornillos que se colocan. Algunos son tornillos, otros son especies de clavitos que se colocan para fijar las membranas y hueso y que después son retirados. Entonces son procedimientos más avanzados. Ahora vamos a ver otra patología que es relativamente frecuente en nuestro medio y se llama torus palatino. El torus palatino es una exostosis ósea que se va a desarrollar en la línea media del paladar y está asociada con ciertos factores como herencia, perdón, ciertos factores como herencia, maloclusión, traumatismos superficiales y respuesta funcional, ¿ya? No podíamos definir exactamente cuál es la causa de esta lesión, pero algún libro de patología dice que es una respuesta de defensa del periósteo, pero que es una respuesta de defensa del periósteo que recubre el hueso y que este es el responsable. Otros, como pueden ver ustedes en la etiología, dice que es un factor hereditario que se va a desarrollar. Hay otros factores como maloclusión, los ortodoncistas manejan esta teoría. Entonces existen varias posibilidades, ¿ya? Lo que sí, a ciencia cierta, podemos decir
Un segundito, por favor. Que los toros van a tener no solo una forma, sino varias formas, ¿ya? Pueden ser pequeños o pueden ser grandes, pueden ser de base sésil o pueden ser de base pediculada, pueden ser formados por una sola estructura o formados por varios lóbulos. Entonces existe una variedad y nosotros tenemos que estar al tanto de las diferentes variedades. Aquí se muestra un toro múltiple, ¿no? Aquí se encuentra un torus más alargado, un torus lobulado, un torus simple. Entonces, y si ustedes pueden ver acá, estos son toros aún más grandes todavía. Esto es un torus lobulado formado por dos estructuras. Pero vamos a decir que estos toros crecen aproximadamente hasta la tercera década de vida y ahí detienen su crecimiento. Y las indicaciones para tratarlos, para eliminarlos quirúrgicamente, están dadas porque el torus pueda interferir con el correcto asiento de la prótesis. Eso quiere decir que el paciente no tiene dientes, hay que hacer una plaquita y el torus interfiere. Entonces es una indicación. Otra indicación, que el torus se ulcere y no cicatrice. Es muy común que el torus palatino se ulcere y no cicatrice porque a medida que el hueso va creciendo en el torus palatino, va aumentando de tamaño. El espesor de la fibromucosa que cubre este torus no aumenta de grosor, simplemente se va estirando. Que llega a un punto muchas veces que el torus adquiere un color ligeramente amarillento y no es porque ese sea su color, sino es que la mucosa es tan delgada, la mucosa que lo recubre es tan delgada que tienen muy poca irrigación y por translucidez se puede observar el color del hueso que está por debajo. Entonces, en estos casos se ulcera por un trauma durante la masticación, durante el acto de la alimentación y debido a su poca o escasa nutrición, le es muy difícil cicatrizar. Y esto simplemente va a ocasionar un dolor y una úlcera permanente que no se va a poder curar hasta eliminarlo. Por otro lado, tenemos toros que tienen un tamaño tan significativo que puede perturbar la adicción. Eso quiere decir que no permite hablar correctamente. Y hay otro caso, jóvenes, que te está descrito en la literatura, que dice, se debe retirar el torus en pacientes cuyo tengan mucho temor, tengan aprehensión a la lesión que tiene en la cavidad bucal. Es una lesión absolutamente benigna, pero en algunas familias, por antecedentes, problemas que ya han sufrido en la familia, el paciente es muy aprensivo, muy temeroso, tiene miedo de que esa lesión pueda desencadenarle a largo plazo algún tipo de problema y solicitan que se lo retire a pesar de que el odontólogo da las explicaciones del caso y les demuestra que es una lesión absolutamente benigna. ¿Ya? Esas son las causas para tratar el toro. Ahora, vamos a ver las técnicas de anestesia y la técnica quirúrgica propiamente dicha. Vamos a ver que la técnica de anestesia que vamos a utilizar para tratar el torus palatino es un bloqueo de toda la fibromucosa palatina. Eso quiere decir palatinos anteriores, naso, palatino. Todo el paladar debe estar bloqueado de forma bilateral, ¿ya? Se puede hacer ligeras infiltraciones a nivel de los premolares como un complemento. Después vamos a hacer una incisión. La incisión que vamos a hacer se conoce como doble Y o doble Y o doble T. Eso quiere decir que vamos a hacer, como pueden ver en el diagrama aquí en la parte media, un primer corte en la línea media sobre el torus palatino, ¿ya? Justo en el rafe medio, ¿ya? Y del extremo de esta incisión van a salir dos cortes divergentes
hacia los costados, ¿ya? Y va a formar una Y. En algunos casos, este corte divergente, estas dos liberadoras que estamos haciendo en los costados, lo vamos a hacer en la parte posterior. Y ahí se llamaría una doble Y. Ahora, si este corte lo hacemos, en vez de ser divergente, hacemos una perpendicular que atraviese la primera incisión, estamos ante una T, ¿sí? Entonces, eso es importante, que ustedes puedan reconocer que la incisión es de espesor total, mucoperióstica, y es una doble Y o una doble T. A continuación, se procede uno a levantar el colgajo con mucho cuidado hasta exponer el tejido óseo. Y aquí en el diagrama se puede mostrar, ¿no? La línea punteada marca la zona donde vamos a hacer la incisión, la primera incisión en la parte media. Y después, en la segunda línea, se observa lo que se ha levantado el colgajo, exponiendo el torus, y se muestra un esquema de dónde debería estar cortado el torus. Se elimina el torus, que les voy a explicar a continuación cómo se hace. Se sutura y se pone una férula de acrílico para que mantenga la fibromucosa en su posición. Ahora, espérenme un segundito. Aquí está. En esta diapositiva les voy a poder explicar más claramente. Este es el torus palatino en el paciente. Se hace una incisión en la línea media con dos descargas a los costados y se abre y se expone. Aquí está el torus expuesto. Y aquí se fijan, el torus tiene como unos huequitos. Lo que ha hecho el cirujano es agarrar su fresa y convertir al torus, que es un bloque sólido de hueso, meterle la fresa y convertirlo como en un panal. Se puede hacer eso, o puedes agarrar una fresa fisura y hacer cortes de tal forma que, si el término es válido, cuadricular el torus, de tal forma que puedas desprender pedazo por pedazo pequeñas porciones de hueso hasta eliminarlo en su totalidad, ¿ya? Ese desgaste también se puede hacer con un fresón quirúrgico e ir desgastando progresivamente el torus palatino, ¿ya? Son diferentes técnicas aplicables dependiendo del tamaño. Mientras más grande es el torus, es más difícil y más complejo, y a veces requiere este tipo de técnicas de segmentación para sacar el hueso en pequeños trozos sin el riesgo de producir una fractura de los huesos de la apófisis palatina del maxilar. Fíjense cómo se saca en trocitos, que del torus palatino se repone el colgajo, se sutura y se despacha al paciente, ¿ya? Voy a retroceder la presentación. Aquí está lo mismo, el desgaste, la sutura, ¿no?, de la incisión Y. Y esta es la férula de acrílico que se pone al paciente para contener el colgajo que lo hemos desprendido, para mantenerlo en su posición y que se fije nuevamente a su posición y que no tengamos problemas posteriores. La literatura dice claramente que si nosotros consultaríamos y preguntaríamos qué cantidad de hueso debemos eliminar, normalmente la bóveda palatina tiene una forma cóncava, y nosotros, si llegamos a que la bóveda palatina sea plana o ligeramente convexa, deberíamos sentirnos satisfechos del acto quirúrgico y darlo como exitoso. No tenemos que buscar la concavidad de la ojiva palatina. Debemos buscar algo más cauto, de tal manera de no eliminar tanto hueso y disminuir la probabilidad de acercarnos a fosas nasales y con el consiguiente riesgo de producir una comunicación con las fosas nasales que va a generar un sangrado significativo tanto por la nariz como por la zona donde estamos trabajando, o a través de la bóveda palatina. Entonces colocan la férula se deja por lapso de una semana después se retira y no hay ningún inconveniente. Existen ciertas complicaciones que se presentan
en este tipo de procedimientos. Y la primera complicación y más significativa es la hemorragia, que puede provenir tanto de tejido blando como de tejido duro. Si proviene de tejido duro, y me refiero al hueso, con comprimir el hueso es más que suficiente, vamos a lograr cohibir la hemorragia. Pero si la hemorragia viene de la fibromucosa palatina, que está ricamente vascularizada, es menester nuestro detener el acto quirúrgico y ligar la arteria que es responsable de esta hemorragia, cauterizar la misma, de tal forma de que controlemos perfectamente la hemorragia y no continúe esta. ¿Ya? Eso es importantísimo. Dos, otra complicación que se puede formar es la formación de un hematoma. ¿Qué quiere decir? Que durante el acto quirúrgico, el momento de suturar, nosotros no nos hemos percatado de que ha habido o hay una hemorragia, o posterior a la sutura se ha declarado la hemorragia y nosotros no hemos visto eso, y se ha formado una cantidad de sangre entre el hueso o la bóveda palatina y la fibromucosa. La presión de esta sangre va a hacer que la fibromucosa palatina se desprenda y se forme una especie de globo en el paladar, como una bolsa, que va a ocasionar la formación de un hematoma, que es una colección de sangre que puede comprometerse, descomponerse, infectarse y generar una infección a ese nivel, ¿no? Eh, por otro lado, ese desprendimiento de la fibromucosa palatina y la formación de un hematoma puede ocasionar una disminución del riego o la irrigación a nivel de los vasos sanguíneos que irrigan la fibromucosa palatina, produciéndose un fenómeno que se llama éxtasis vascular, y eso va a ocasionar que la fibromucosa palatina en una porción se necrose y se pierda y la bóveda palatina quede expuesta o el hueso palatino quede expuesto. Toda esta posibilidad de hemorragia, hematoma, desprendimiento y todo esto de que es una complicación posterior al acto quirúrgico, se combate utilizando una férula de acrílico transparente. Ustedes colocan una férula de acrílico y una vez colocada, esta va a ejercer una presión sobre la fibromucosa, la va a mantener en su lugar, esa presión va a lograr un grado de isquemia que va a impedir la hemorragia. Por otro lado, la férula, estando en su posición, va a impedir que se acumule sangre, va a impedir que se desprenda el colgajo. Entonces son innumerables las razones por las que uno debe utilizar una férula de acrílico en este tipo de procedimientos. Por otro lado, otra complicación es perforación del piso hacia las fosas nasales, que eso se combate utilizando fresas, haciendo un trabajo delicado y utilizando estudios tomográficos que nos describan qué espesor de hueso tenemos en las distintas zonas del torus para ver cuánto podemos desgastar nosotros, que me parece una forma muy sencilla de manejar esta situación. Y por último, la fractura del paladar, que para serles honesto, hoy en día no se da mucho de eso, porque se daba generalmente a consecuencia del uso de martillo y cincel quirúrgico que se utilizaba en antaño, pero podríamos decir que esa técnica para el torus palatino se ha discontinuado. No es tan común. Se utiliza una serie de instrumentos, comenzando por las fresas y continuando por piezoeléctricos, que son cavitadores para corte de hueso, que son instrumentos altamente sofisticados que han reemplazado a esos métodos arcaicos que existían antes, ¿no? Entonces, a medida que va avanzando la ciencia, lo que la ciencia nos provee son instrumentos más delicados, mejor diseñados y, bueno, nos permite hacer un trabajo más fino y menos traumático. Por último, los cuidados postoperatorios. Colocar una férula, como les dije, para mantener la mucosa en su lugar. Si es que se hubiera formado un hematoma, se suelta un puntito de sutura, se introduce un dedo se llama un penrose o un drenaje de goma que se lo sutura ahí y se comprime la zona para vaciar el contenido y lavar el interior. Ese drenaje se lo deja por 24 o 48 horas
hasta que deje el sangrado y no hay mayor problema. Se retiran los puntos entre 6 y 10 días después y se puede tomar una impresión de 4 a 6 semanas después de que se ha eliminado el torus palatino. En ese contexto, jóvenes, bueno, se me dio, del drenaje se retira a las 6 a 10 días. El tipo de sutura que vamos a emplear en el torus palatino es una puntos sueltos, que estamos acostumbrados a hacer, los utilizamos en todas nuestras quirúrgicas, o uniendo labio con labio el colgajo. O se puede también utilizar, unirlo el colgajo cara con cara, ¿ya? Y utilizar un punto que se llama colchonero horizontal, que es un punto más firme, y por otro lado, el unir cara con cara el colgajo va a permitir que una vez cicatrizado, la encía o la fibromucosa sea un poquito más gruesa a ese nivel, y eso es saludable para el paciente. ¿Está bien? Jóvenes, hasta aquí quedamos hoy día. Doctor, una consulta. Te escucho, dime. Para la férula quirúrgica, para fabricarla, ¿hay que hacer igual previa cirugía en modelos? ¿O cómo? Sí,